Este es el segundo encuentro Pompeu-Girona de filosofía del derecho en justa reciprocidad al primero que se realizó hace pocos meses en la Pompeu. Me parece, bueno, fue una idea de José Juan entonces, una feliz idea de José Juan entonces, que celebro porque permite de alguna manera institucionalizar una relación que desde el nacimiento de los dos grupos, yo diría, fue siempre absolutamente natural y quizás no necesitó de este tipo de encuentros porque sobre todo en ese momento el grupo de Girona era, digamos, suficientemente pequeño como para ser un apéndice de la Pompeu, ¿no? Y así nacimos, como un apéndice de la Pompeu. Y así crecimos, como un parásito de la Pompeu. Pero el parásito, bueno, ya se sabe, los parásitos también tienen la manía de crecer. Y no los parásitos, pero sí nosotros, hasta la mala idea de más o menos poco a poco independizarse. Eso lo hacen los niños cuando crecen y el grupo de Girona creció, en el sentido, espero que cualitativo, pero sobre todo también cuantitativo, y poco a poco fue teniendo su vida propia, su programa de seminarios en Girona, su organización de cosas aquí, que hizo que todos nosotros estuviéramos en el día a día menos presentes en nuestro grupo madre de la Pompeu Fabra. Y llevó a que en estos últimos años, pues quizás la discusión continua ha sido menor. Y José Juan tuvo la buena idea de, bueno, pues, ¿por qué no la institucionalizamos de alguna manera para que al menos un par de veces al año nos encontremos y discutamos? Yo creo que sería una muy buena idea que esto se siga repitiendo así, que quizás una vez por semestre vayamos haciendo estos intercambios, en una universidad y en otra. La primera experiencia en la Pompeu hace unos meses creo que fue excelente y además con una hospitalidad, como siempre, por nuestros colegas de allí, envidiable, y esperamos que hoy también será excelente. Desde luego académicamente lo será, porque las 4 ponencias estoy seguro que lo serán, y los debates espero que serán todo lo vivos que los integrantes de uno y otro grupo prometen siempre hacer los debates, y la acogida en Girona, desde luego, está hecha con la mejor de las intenciones y el mejor de los ánimos. Con lo cual, bienvenidos a todos, aquellos sobre todo que nos visitáis por primera vez y que estáis con nosotros en esta ocasión. El primero de los ponentes, como casi no podía ser de otra manera, es José Juan Moreso. No lo voy a presentar por razones muy obvias a estas alturas en este grupo, y tampoco obviamente los colegas que nos acompañan de la Pompeu. Pero solo decir que José Juan Moreso, que siempre le gusta recordar que fue el primer catedrático de Filosofía del Derecho en Girona, sigue siendo el único catedrático de Filosofía del Derecho en Girona, y por tanto en Girona lo acogemos siempre como nuestro hermano mayor que nos precedió y nos acompaña. Así que muchas gracias, José Juan, y es por tu tiempo. Muchas gracias, buenos días, muchas gracias por estas cariñosas palabras de Jordi. Es verdad, lo he explicado todo, solo tengo que agradecerlo. Yo creo que es una buena iniciativa ahora que los dos grupos ya son cada vez más amplios y plurales. Digamos, institucionalicemos un modo de encontrarnos preestablecido, y por tanto esto es buena idea. Yo siempre me siento muy bien en Girona, ya lo sabe todo el mundo que me conoce. Además me recuerda las mejores épocas de mi vida, los mejores años, como dice una película, no los peores, pero en mi caso los mejores años de mi vida, que comienzan con la obtención de la cátedra de Filosofía del Derecho en Girona y terminan cuando ya me voy a la Pompeu con el nacimiento de mi hija. O sea que sí, recuerdo como los mejores años de
de mi vida esos años de Girona. El hecho que dice Jordi que soy el primero y el único hasta ahora es solamente catedrático de Filosofía del Derecho aquí, es solamente, lo quiero decir, la culpa de esto lo tiene fundamentalmente la crisis económica y estas restricciones absurdas que se llaman tasa de reposición, etcétera, que impiden la convocatoria de plazas, pero de hecho, de facto, Girona tiene desde hace años el catedrático que se merece claramente en este momento y esto es lo que importa. Lo que importa es la capacidad de hacer actividad, la capacidad de liderazgo y las cuestiones estas administrativas, pues tenemos solo que conllevarlas y soportarlas. ¿Qué le vamos a hacer? Con lo cual estoy agradecido a Jordi y esto es así, es lo que pienso. Bueno, yo os presento este paper, Los límites de la tesis de la incorporación, que voy a contar un poco por qué lo escribí y cómo nace, porque nace de dos cuestiones intelectuales diversas que yo me di cuenta que estaban conectadas y que me pareció que merecía la pena escribir un paper como este y trato de presentarlo. Las dos cuestiones diversas son la siguiente. Yo estaba trabajando y hemos enviado para publicar en un paper con Samuele Chilobi, en un paper sobre el comportamiento, factores semánticos y pragmáticos, pero el comportamiento del operador según el derecho jurídicamente, que parece que es un operador que afecta a lo que llamamos proposiciones jurídicas, es decir, según el derecho los mayores de edad pueden votar, según el derecho está prohibido español, está prohibido circular a más de 120 kilómetros por hora por la carretera, por la autopista, etc. Este tipo de enunciados expresan proposiciones jurídicas. El comportamiento del operador según el derecho tiene, como mostraré, ciertas similitudes con otros operadores de este tipo, intencionales, y sobre todo, unas que nos parecía relevante subrayar, con un operador que ha sido tenido en cuenta por distinguidos filósofos y en especial por David Lewis, que es el operador en la ficción, de acuerdo con las novelas de Conan Doyle, tal cosa, de acuerdo con... Nos parecía que tenía que ver con esto. Esta es una cuestión. La otra es que Juliano Maranhão, que es un profesor brasileño, en fin, que ha estado aquí, ¿no? Sí, que ha estado aquí y que tiene relación con nosotros y que es, aparte de profesor de Filosofía del Derecho, un lógico notable, con contribuciones a la lógica importantes, publicaba en español, o estaba por editarse en español, un libro suyo de estudios de lógica y derecho, en donde defiende una posición que él llama positivismo jurídico lógico inclusivo, lo lógico incluyente en castellano. Entonces me pidió que si yo podía hacer el prólogo de este libro y yo acepté, y al hacer el prefacio del libro me di cuenta que había algunas cosas que tenían relación con esta, que ahora mostraré, y que tenían relación con lo que Joseph Ras, en el artículo seminal del 85, Authority, Law and Morality, llamó la tesis de la incorporación, como una tesis distinta a la tesis de las fuentes, y ahora aparecerá aquí exactamente la frase de Ras. Entonces, las dos cosas juntas me dieron a entender que tal vez valía la pena reflexionar sobre una cuestión fundamentalmente, esta es la que fundamentalmente reflexiono y trato de aportar alguna cosa, que es, en nuestros razonamientos jurídicos, cuando estamos autorizados en combinar estas proposiciones jurídicas con proposiciones acerca del mundo que no son jurídicas para obtener otras proposiciones jurídicas. Si me ayuda con las... Pasemos, que esto es el resumen, pasemos a la primera. Esta, sí, Adrián me ayuda, entonces pensemos una fácil razonamiento jurídico como el siguiente. La primera premisa dice que según el derecho, algún derecho, los compradores deben pagar el precio de la cosa objeto de compraventa. Sempronia compró a Cayo un iPad, entonces, según el derecho, Sempronia debe pagar a Cayo el precio del iPad.
Esto parece un razonamiento totalmente correcto, parece que no hay dificultades para comprenderlo y combina una proposición jurídica, esto depende que aceptemos que las proposiciones jurídicas son aquellas proposiciones que describen el sistema jurídico y que esto puede hacerse con verdad, si la primera es verdadera y la segunda que describe un hecho del mundo, el hecho que Sempronia compró a Cayo un iPad, entonces, según el derecho, Sempronia debe pagar a Cayo el precio del iPad. Esta es, sí. Una duda de comprensión nada más. ¿Por qué la segunda dice compró y no dice según el derecho? Porque compró pareciera que fuera algo que No, esto tiene que ver, porque si dijera según el derecho, no, lo que necesitamos saber, es decir, lo que dice la norma jurídica, no es que si alguien según el derecho compra, sino que si alguien compra, entonces debe pagar el precio de la cosa. Esto es lo que dice la norma jurídica. Entonces, esta es la combinación. Esto obviamente es contrario, yo después lo explicaré, es contrario como ve las cosas, por ejemplo, Kelsen, pero esto si queremos que las normas modifiquen el mundo, la norma que dice el que mate a otro debe ser castigado a la pena P, no puede ser entendido si según el derecho mató a otro, sino el que mate a otro. Lo que prohíbe el derecho es matar. Esto es lo que prohíbe. Entonces, hay que combinarlo con los... Si no, ¿cómo va a afectar al mundo las normas jurídicas si no las podemos combinar? Claro que no. Esto es lo que dice Kelsen y también Marmor, por cierto, para salir de los problemas que os pondré. No sé, dejémoslo para después, Sebastián, porque si no, ahora presupone demasiadas cosas decir por qué no hay según el derecho en dos. Pero bueno, este es un razonamiento que todo el mundo aceptaría en principio si dejamos aparte este factor y que parece claro que es así. Pero resulta que hay algunos supuestos en los que no parece razonable combinar proposiciones jurídicas verdaderas con otras proposiciones verdaderas para obtener conclusiones verdaderas y al revés, que parece razonable combinarlo con proposiciones falsas. Y este es el problema. Pasemos a dos ejemplos y después... el primer ejemplo se refiere, son los ejemplos de las ficciones jurídicas, se refiere a un caso del siglo XVIII en Inglaterra que se llama Mostyn versus Fábregas, cuando Inglaterra dominaba Menorca, la isla de Menorca, en el siglo XVIII. El gobernador de la isla de Menorca, Mostyn, arrestó al parecer indebidamente y, digamos, desposeyó de sus bienes a este ciudadano Fábregas, que sería un menorquín. Fábregas, esto parece claro, que sería un menorquín, y Fábregas demandó a Mostyn en una corte, Common Pleas, creo que se llama, una corte en tribunal en Londres. ¿Por qué lo demandó en Londres? Porque para demandar en Menorca al gobernador, a cualquier persona, para demandar a alguien en Menorca hacía falta la autorización del gobernador. Y como el gobernador era Mostyn, él no podía demandarlo. Y lo demandó en Londres, ante un tribunal. Y el tribunal condenó a Mostyn a indemnizar a Fábregas con una cantidad. Entonces Mostyn recurrió. ¿Con qué argumento recurrió Mostyn? Mostyn recurrió con el argumento que el Tribunal de Londres que lo había castigado no tenía jurisdicción sobre Menorca, porque tenía jurisdicción solo sobre la isla, sobre la ciudad de Londres. Y ese tribunal tenía solo jurisdicción sobre la ciudad de Londres. Entonces no trató de mostrar que él no había cometido los actos que Fábregas le imputaba y por los que le demandaba, sino solamente la falta de jurisdicción del tribunal. Y la Corte de Apelación y Lord Mansfield, que era un jurista importante del 18, argumentó con esta ficción que se ha hecho famosa por esta razón, que Menorca es parte de Londres. Que Menorca es parte de Londres y entonces que, por tanto, la condena estaba justificada. Entonces resulta que ahora un argumento como el siguiente, según el derecho inglés es igual, el Tribunal T solo tiene jurisdicción sobre los ciudadanos residentes en Londres, Menorca está en Londres, según el derecho el Tribunal tiene jurisdicción sobre los ciudadanos residentes en Menorca. Esto parece que es el razonamiento del Tribunal, pues veremos, parece que este es el razonamiento del Tribunal, y este es un razonamiento que usa, como vemos, una proposición patentemente falsa.
Esto parece que genera un problema en este argumento y parece que podemos tener esta dificultad con todas las ficciones jurídicas, porque Fuller, en su famoso estudio sobre las ficciones, Legal Fictions, dice que las ficciones jurídicas son falsedades que se toman en el razonamiento jurídico como verdades. Esto dice directamente. Son falsedades que se toman como verdades en el razonamiento jurídico. Esto parece cómo funcionan las ficciones jurídicas, que son falsedades siempre, por diferencia a las presunciones, que pueden serlo, pero no necesariamente lo son. Bueno, pasemos al otro ejemplo de otro tipo, que es este ejemplo, no es del derecho, pero puede ser visto como derecho religioso. Al parecer, en la Edad Media y algunos clérigos en Irlanda ocurrió esto, como no veían a los gansos reproducirse, ni veían cuando empollaban los huevos, ni nada, imaginaron, digamos, tesis cada vez más atrevidas acerca del origen de los gansos. Algunos pensaban que, dado que son así las patas de los gansos eran una evolución de los percebes, los mariscos estos, la evolución de los percebes. Otros pensaban que los gansos aparecían en los árboles. Después un dibujo de esto. ¿Y para qué hacían servir esto los clérigos estos irlandeses? Para decir que como los gansos o bien son evolución de un marisco o bien están en los árboles, no son carne y entonces pueden ser comidos también en Cuaresma y los viernes de Cuaresma. Si alguien come ganso, no contradice la doctrina de la Iglesia Católica. Entonces, ahora resulta que algunas veces una proposición verdadera no permite obtener una conclusión de acuerdo con el derecho, porque ahora, según la doctrina católica, eso, el derecho ahora es igual, según un sistema de normas, los viernes de Cuaresma no se puede comer carne, comer un plato cocinado con ganso es comer carne, esto lo sabemos nosotros, pero según esta comunidad de clérigos y esta common ground, como ahora veremos, según la doctrina católica, los viernes de Cuaresma no se puede comer un plato cocinado con ganso. Esto no es verdad, al parecer. No era verdad en esa comunidad, quiero decir. En la comunidad esta irlandesa no era verdad. ¿Por qué ocurre esto? Este es el problema. Ahora solo planteo el problema. Bueno, veamos por qué ocurre esto, avanzando un poco acerca de la tesis de la incorporación tal como la presenta Ras, que son algunas reflexiones que nos ayudarán a comprender el problema. Pasemos un poco, Adrián. Ras, en Authority, Law and Morality, distingue tres tesis y las pone a discusión acerca de, digamos, la naturaleza del derecho y lo que el concepto del derecho comporta, ciertamente. La llamada tesis de las fuentes, todo el derecho está basado en las fuentes. Esta es la tesis que Ras defiende en este artículo con la primera presentación. Este es el artículo seminal, no solo para esto, sino para la doctrina de la autoridad. La primera presentación de la doctrina de la autoridad clara está en este paper, que apareció originalmente en The Monist, en un número de The Monist dedicado a Authority. Entonces, esta es la tesis que él defiende contra estas otras dos tesis. La tesis de la incorporación, todo el derecho está o bien basado en las fuentes o bien implicado por el derecho basado en las fuentes. Esta añade algo. Fíjense que aquí la tesis de la incorporación, aunque él después lo desarrolla, no es entendida como la incorporación de pautas morales, sino como la incorporación de cualquier norma implicada por las normas de las fuentes. Esto es lo que discute Ras, en realidad. Y esta es la tesis como él la presenta. Y la tesis de la coherencia, que es para atacar a Dworkin, obviamente, todo el derecho consiste en el derecho basado en las fuentes, junto con la justificación moralmente más fundada del derecho basada en las fuentes. Olvidémonos ahora de la tesis de la coherencia, que yo en alguna de sus versiones también defendería, por cierto, pero olvidémonos ahora de la tesis de la coherencia y centrémonos en la tesis de la incorporación. La tesis de la incorporación, en mi opinión, y esta es parte de lo que podemos tal vez progresar acerca de lo que Ras decía, puede ser entendida de dos modos. Avancemos un poco, Adrián. Puede ser entendida de dos modos. Una tesis de la incorporación débil y una tesis de la incorporación en sentido fuerte. En sentido débil, la tesis dice las normas que son consecuencia de normas válidas
son también válidas. Y en sentido fuerte dice, las normas que son consecuencia lógica de normas válidas y de proposiciones verdaderas son también normas válidas. Esto no lo distingue Ras, aunque presupone, cuando lo discute, que la tesis que él está discutiendo es la fuerte, porque se refiere a ambas cosas, pero a mí me parece relevante distinguir entre estos dos sentidos, al menos por lo siguiente. Un autor como Kelsen, por ejemplo, que en la teoría general de las normas defendió la tesis que algunas veces se ha llamado la tesis del irracionalismo normativo, la tesis de la no aplicación de la lógica a las normas. En realidad, si uno lee bien el capítulo complicado, capítulo 58 de la teoría general de las normas, que además tiene más texto de notas que de capítulo, digamos, se da cuenta que Kelsen, en el texto está también la evidencia textual de lo que digo, pero Kelsen defendía la tesis débil y lo que criticaba era la tesis fuerte. Me explico. Kelsen, y esto tiene que ver con lo que me preguntaba Sebastián, Kelsen aceptaba que si según el derecho los que matan a otro deben ser castigados a 10 años de cárcel, y de esta norma se deriva otra, individual pero todavía condicional, que dice que según el derecho, si Ticio mata a Cayo, debe ser castigado a 10 años de cárcel. Esto que él se lo acepta, yo tengo evidencia. Lo que pasa es que dice que la segunda norma no es una norma nueva respecto de la primera, sino que está contenida en la primera. Pero él acepta esto. Lo que no acepta, porque piensa que no hay normas sin autoridad, kein norm ohne imperator, ¿no? Esta es la idea de Kelsen. No hay la norma individual, lo que no hay es de la norma que dice que los que maten a otro deben ser castigados a la pena de 10 años de prisión, y del hecho de la proposición que afirma que Cayo mató a Ticio, no se deriva que Cayo debe ser castigado a la pena de reclusión menor, porque es a la pena de 10 años de prisión, porque eso no es una norma hasta que no hay una autoridad que la dicte. Si no hay una autoridad que dicte esa norma no existe, porque no hay normas sin que las dicte una autoridad. Normas individuales, normas que ordenan, normas que cambian el mundo. Y eso no se puede suponer contenido en la norma general. Este es el argumento de Kelsen. Y tiene un sentido, como después veremos, porque algunos casos no son tan claros. Ras critica las dos tesis, en realidad. El argumento de Ras lo dice con una expresión muy clara, y tal vez vale la pena. Ras dice, people do not believe in all that is entailed by their beliefs. Es decir, las personas, la gente no cree en todo lo que es implicado por sus creencias. No creemos en todo lo que nuestras creencias implican. Este es el argumento central de Ras, para decir, las autoridades no obligan, no norman todo aquello que es implicado por las normas que establecen, porque si no lo alcanza su intención, por ejemplo, no es razonable suponer que eso también ha sido ordenado. Esta es la idea de Ras. Esta es una idea, como podéis comprender, nuclearmente, si uno lo acepta, contraria a la idea central de Normative Systems del Churny-Bulligin, porque la idea central del Churny-Bulligin es que el sistema jurídico es un sistema, precisamente porque es un sistema, como ellos lo dicen, clausurado bajo la noción de consecuencia lógica. Es decir, que todas las normas que son implicadas por las normas jurídicas son también normas jurídicas. En su tesis débil, esto es, en su concepción débil, sobre la fuerte no han dicho esto, no es tan claro, pero en la versión débil sí. Bueno, esta es la cuestión. Esta es la cuestión como aparece en la discusión con Ras. Vale la pena reflexionar al respecto, vale la pena un poco, vale la pena ver si la tesis de la incorporación es defendible en algunos casos y cómo podemos restringir su aceptación para aquellos casos en los que sería
irrazonable sostenerlo. Esto es lo que voy a tratar de mostrar. Y para tratar de mostrar esto voy a avanzar en la comparación esta del operador, cómo se comporta, el comportamiento lógico del operador según el derecho. Avanzamos, Adrián. Bueno, se comporta como se comportan los operadores intencionales, que son, como dicen los filósofos, opacos, ¿no?, al contenido. No son transparentes los operadores intencionales. Por ejemplo, los operadores de creencia, una actitud de creencia solamente, no se comporta opacamente, en el sentido que no se comporta manteniendo la validez por la sustitución, no permite la sustitución salva validitate. Yo puedo decir que Cervantes escribió el Quijote y esto permite decir que el Manco de Lepanto, que es Cervantes, escribió el Quijote. Aquí se permite la sustitución porque esto es una proposición, las proposiciones son transparentes a su verdad y las proposiciones sinónimas son equivalentes en el valor de verdad, sin duda. Por lo tanto, sustituir un nombre propio por otro equivalente o una descripción definida, como es el caso, mantiene el valor de verdad. Pero en cambio, si prefijamos un operador, como el operador de saber o de creer, sé que Cervantes escribió el Quijote, no implica que sé que el Manco de Lepanto escribió el Quijote, porque bien puedo saber que Cervantes escribió el Quijote y no saber que Cervantes perdió su mano en la batalla de Lepanto contra los turcos y desconocer, por lo tanto, que Cervantes es el Manco de Lepanto, con lo cual es perfectamente posible que yo sepa que 3D es verdadera, pero en cambio no sepa que 4D es verdadera. Con lo cual 3D y 4D no son equivalentes y no se puede sustituir una por la otra. Esto ocurre también y de una forma muy clara en los contextos de la ficción en la que nos fijaremos para desarrollar las ideas que quiero presentar. Avancemos, Adrián. Pensemos en las novelas de Conan Doyle, que más o menos son conocidas por todo el mundo, las novelas de Conan Doyle sobre Sherlock Holmes. Pensemos, ¿no?, en la ficción. Conan Doyle, la llamo así, por llamar de algún modo. Sherlock Holmes vive en Baker Street 221B. Esto es lo que dice siempre la novela y así se mantiene. Entonces, supongamos que esto tampoco parece que es verdad, esto lo dicen, pero es el ejemplo que se ha usado. Supongamos que en Baker Street 221B hay una oficina bancaria. Digo que parece que no es verdad, que no había este número cuando escribió Conan Doyle. Lo que parece que sucede es que Baker Street no tenía tantos números cuando escribió Conan Doyle. Pero supongamos que hay una oficina bancaria. Entonces, parece que podemos derivar que en la ficción Sherlock Holmes vive en una oficina bancaria. Y esto es absurdo, no es verdad. Es verdad que en Baker Street, que según la novela vive en Baker Street 221, puede ser verdad que allí hay una oficina bancaria, pero es absurdo de derivar que en la novela implica que Conan Doyle nos quiere hacer creer, finge que para nosotros vive en una oficina bancaria. Esto no tiene ningún sentido. Pero algunas veces sí se puede combinar con proposiciones del mundo real. Y este es el problema. Con esta no, pero en cambio, el argumento segundo, que en la ficción Sherlock Holmes vive en Londres y Londres es una ciudad del Reino Unido, sí podemos concluir y sí está implícito en las novelas y en el mundo posibles o mundos posibles, ahora veremos, que construye Conan Doyle, que en la ficción Sherlock Holmes vive en el Reino Unido. Esto sí podemos derivarlo. ¿Cuál es la diferencia entre el primer argumento y el segundo? ¿Por qué algunas veces podemos poner una proposición verdadera y combinarla con una proposición en la ficción y obtener una proposición en la ficción verdadera, y otras veces no podemos hacerlo, como en el primer caso? ¿Cuáles son las restricciones que tiene el mundo de la ficción? Bueno, esto lo han estudiado los filósofos. Hay un artículo seminal también en este sentido de David Lewis, como tantos artículos seminales de David Lewis de los años 70, ¿no?, del 78 yo diría, no, me parece. Y después hay literatura sobre esto, hay literatura sobrada sobre esto, que, digamos, haciendo un resumen rápido,
viene a decir que uno puede aceptar las verdades del mundo real y combinarlas con las verdades de la ficción con algún límite. ¿Cuáles son los límites? Primero, respetar aquellas cosas que la ficción contiene, respetar las verdades de la ficción, el mundo real compatible con el mundo de la ficción. En el mundo real no hubo ningún Sherlock Holmes. En el mundo real, Sherlock Holmes no se encontraba con el Dr. Watson, etcétera. No había Moriarty en el mundo real. Todo esto hay que suponerlo como proposiciones añadidas al mundo y después ver cuáles son compatibles con estas. Y no solo, hay dos restricciones más que nos servirán, yo creo, para el derecho. Una restricción guarda relación con las convenciones de la ficción, que yo creo se parecen a las ficciones jurídicas, como veremos, y a las reglas constitutivas. Pongo el ejemplo que pone David Lewis, que es claro. Él dice, si leemos una narración de un dragón y ahí no se dice que el dragón arroja fuego por la boca, aunque no se diga, la convención de los dragones en la ficción es que los dragones arrojan fuego por la boca. Hemos de presuponer que este dragón también arroja fuego por la boca, aunque esto no lo diga. O sea, hay convenciones que determinan los mundos posibles que debemos hacer compatible con lo explícitamente establecido por la ficción. Si es una ficción de dragones, una convención es que los dragones arrojan fuego por la boca. O sea, las convenciones del género también forman parte de las restricciones acerca de las proposiciones aceptables, porque claro, en la realidad no hay animales que arrojen fuego por la boca. Esto es solamente en la ficción. La segunda restricción se refiere a proposiciones directamente falsas. Aquellas proposiciones falsas que forman parte del common ground de la comunidad en donde la novela es publicada, la ficción es publicada, hay que suponer que pueden ser también intercambiadas con la ficción. Porque si no, no se entiende la ficción. Pongo un ejemplo de la Odisea. En la Odisea, a lo mejor lo recordáis, en la Odisea hay un pasaje en donde Ulises llega con su barco y sus navegantes a la isla de Hierba, o se supone siempre que ha sido la isla de Hierba, al país de los lotófagos. Y los lotófagos eran que comían la flor del loto, Y en la comunidad en la que Homero escribía y en la Grecia antigua, se creía que si alguien comía la flor del loto, perdía la memoria. Y este es el problema que tiene Ulises ahí. Bueno, esta es una creencia falsa. Comer la flor del loto no hace perder la memoria. Pero sin esta creencia ni se entiende este pasaje de Odisea. Porque si no aceptamos que comer la flor del loto provoca la pérdida de la memoria, una falsedad que forma parte del common ground de las personas que leían la Odisea en ese momento. Y nosotros ahora, cuando la leemos, no aceptamos esto, no podemos comprender este pasaje. No podemos comprenderlo ni siquiera. Hay veces que proposiciones falsas que forman parte del common ground deben ser asumidas. Esto es más o menos, lo cuento sin la precisión que se requeriría para un trabajo sobre la ficción, es más o menos lo que se dice sobre la ficción. Entonces, bueno, un paso más, antes de explicar cómo resolver estas cuestiones del derecho, un paso más. Entonces, parece que las proposiciones sobre el mundo que pueden ser combinadas con proposiciones jurídicas no les podemos exigir verdad. Verdad no les podemos exigir, porque si exigimos verdad no podemos dar cuenta de todas estas cosas. ¿Qué podemos exigirles? Bueno, podemos exigirles, aprovechándome de una distinción que hizo Cohen hace ya muchos años y que Jordi se ha beneficiado también para sus trabajos sobre las proposiciones que pueden considerarse probadas muchas veces y que lo ha hecho con digamos, gran pericia, y no sé si también funciona en este caso, pero no exigir verdad para las proposiciones, sino exigir aceptabilidad y establecer los criterios que hacen a una proposición sobre los hechos, sobre el mundo, aceptable en este contexto.
¿Cuál es la diferencia, dicho rápidamente, entre la verdad y la aceptabilidad? Creer que una proposición es verdadera es creer que el mundo es como la proposición establece. Creer que una proposición, creer en una proposición, mejor, que es verdadera, creer en una proposición es aceptar que el mundo es como la proposición dice. Aceptar una proposición es, digamos, adoptar una forma de actuación que se funda en esa proposición. Y no presupone la verdad. Algunas veces lo hacemos. Por ejemplo, presupongamos que tal cosa, incluso en la ciencia se hace, para ver sus consecuencias solamente. Aceptamos como una política, una policy, esta premisa, pero no quiere decir que creemos en su verdad. Pues algo así es lo que yo digo que podríamos hacer aquí. Aceptemos a los efectos de conocer las consecuencias en las proposiciones jurídicas una proposición para conocer su verdad. ¿Por qué? Porque en el derecho, y pondré algunos ejemplos, sucede algo semejante a la ficción. Hemos visto antes el caso de Menorca. El caso de Menorca es un caso de una ficción jurídica, pero hay otras ficciones jurídicas y las presunciones en donde parece que proposiciones falsas directamente han de ser aceptadas. ¿Por qué? Porque el derecho lo establece. Son como convenciones del derecho. El derecho establece que el Código Civil Español, el concebido se tendrá como nacido a los efectos que le sea más favorable. El Código, a ver, avancemos, a ver si está aquí, que no me acuerdo si está aquí. El Código Napoleón, que lo decía elegantemente, pero de una forma totalmente machista, y las mujeres presentes se revelarán, l'enfant conçu pendant le mariage a pour perdre le mari. Está bien dicho en francés esto, pero es una cosa muy fuerte, digamos. Esto es una cosa muy fuerte. Entonces, esto no es una ficción, sino una presunción. Obviamente, algunas veces es así. Tal vez la mayoría de veces es así, digamos, pero algunas veces no es así. Esto es una presunción. Pero, etcétera. O en el derecho penal español se dice también que se considerarán falsas las llaves auténticas sustraídas a su propietario, o sustraídas o perdidas por su propietario. Bueno, esto es que es casi contradictoria la frase que dicen, como son falsas y son auténticas. Bueno, esto es una forma. O sea, las convenciones del derecho, a través de sus reglas constitutivas, algunas veces establecen que según el derecho, Menorca está en Londres. Entonces, esta es mi propuesta, la proposición que Menorca está en Londres es aceptable para combinarla con otras proposiciones jurídicas, cuando lo dice el derecho. Esta es la primera restricción. Veamos otra restricción, porque esto no basta. Veamos lo que se refiere a proposiciones falsas. Muchas veces en el derecho algunas proposiciones falsas se pueden combinar con proposiciones jurídicas para obtener proposiciones jurídicas verdaderas. Por ejemplo, este es otro caso que sucedió en la jurisdicción de Nueva York, Morris versus Youth. En este caso, lo que sucedía era que había una norma que obligaba a inspeccionar los aceites de pescado que se vendían para consumo humano, para lo que sea, obligaba a tener unas inspecciones a los que vendían aceites de pescado. Entonces, un comerciante de aceite de pescado que vendía aceite de ballena, cuando fue demandado por no haberse sometido a la inspección, argumentó ante el tribunal no que no lo había hecho, sino que las ballenas no eran peces, sino mamíferos. Por lo tanto, él no había incumplido esta disposición. Y es verdad que las ballenas son mamíferos. Esto sucedía en el siglo principios del XIX o finales del XVIII, tal vez principios del XIX, en ese momento todavía no era tan claro como ahora. De hecho, supimos al hacer esto con Samuele que
una edición de Linneo consideraba a las ballenas peces y unos años después Linneo ya consideró a las ballenas mamíferos porque se dio cuenta de su verdadera, digamos, y adecuada clasificación zoológica. Bueno, pero ¿cuál es el tema? Y lo que dijo el tribunal. El tribunal dijo, a los efectos de la inspección, las ballenas y el aceite de ballena ha de ser considerado como aceite de pescado y lo vamos a imponer la inspección. O sea, aceptó que esta proposición, aún falsa, las ballenas son peces, permite ser combinada con, según el derecho de Nueva York, el aceite de pescado debe ser inspeccionado y debe ser inspeccionado, aunque es falsa. ¿Por qué? Bueno, por un argumento semejante al que yo decía antes de las creencias falsas que forman parte del common ground de la comunidad donde fue dictado, y esto formaba parte del common ground, que las ballenas eran peces en ese momento, deben ser aceptadas como aceptables y combinables. No hace falta que las aceptemos como verdaderas, nosotros ya sabemos que son falsas, pero si pertenecen al common ground de la comunidad que lo dictó, entonces, con una restricción que ahora veremos, puede ser determinado así. Bueno. Esto sucede con otros ejemplos que he puesto en otros papers, ¿no? Los tomates y las frutas, los tomates que son frutos y no son verduras, sucede lo mismo, o el caso de los hongos y el derecho penal alemán que pusieron de manifiesto en un paper Bello, Lorena y Juan Pablo Montiel, y que Lorena Ramírez, digo, y Juan Pablo Montiel, que según el derecho penal alemán estaba prohibido el tráfico de plantas alucinógenas y había unos alemanes que traficaban no con plantas sino con hongos. Los hongos se han considerado diferentes de las plantas desde el punto de vista de la botánica, entonces incluso un tribunal digamos inferior, el tribunal creo de Düsseldorf los absolvió con una interpretación estricta del principio de legalidad penal, los absolvió por ello, pero el Tribunal Supremo alemán dijo, bueno, pues, igual esto, esta es una creencia, no lo sabían, esto otra vez, que los hongos son como plantas a estos efectos, formaba parte del common ground, esta es una forma de reconstruirlo y hay que aceptarlo. Siempre vale este argumento, siempre que las creencias falsas forman parte del common ground, entonces pueden ser combinadas con proposiciones jurídicas para obtener otras. Creo que no, creo que hay casos en que no. Adrián, pasa, creo que hay casos que no, por favor, creo que hay casos que no. Pensemos en este supuesto. Pensemos en hace 40 años, la ciencia médica y todo el mundo pensaba que una persona moría cuando dejaba de respirar y o dejaba de funcionar su corazón. La respiración y el abandono del latido del corazón era lo que se correspondía con muerte. Esto era una parte de las proposiciones, de las creencias del common ground. Pero pensemos en que en ese momento fuese dictada una norma que estableciese cuando alguien muere, a partir de que alguien muere, puede y ha hecho un testamento vital o lo que exija la ley, sus órganos pueden ser extraídos para proceder al trasplante. Supongamos que establece esto. Bueno, pero ahora sabemos que las personas mueren cuando cesa su actividad cerebral y algunas veces puede cesar la actividad del corazón y la actividad de los pulmones y no cesar la actividad cerebral y, por lo tanto, sería irresponsable decir que ya podemos extirparles los órganos. Ahora, si argumentáramos como yo he argumentado antes, dado que la creencia en que era muerte en el momento de la comunidad relevante formaba parte del common ground, deberíamos concluir que es posible, cuando cesa la actividad del corazón, hacer el trasplante. Esto no parece razonable. ¿Por qué no lo parece? Porque parece que ahora argumentaríamos así. La muerte sucede cuando cesa la actividad cerebral, entonces, según el derecho, un cuerpo humano solo puede ser preparado para un trasplante de órganos después que cese su actividad cerebral. Esto nos parece razonable. ¿Por qué? Bueno, esto es un poco distinto que en la ficción. Yo creo porque algunas veces los cambios de creencias
aceptamos, después si queréis discutimos esto, ¿quién debe aceptarlo? Bueno, vemos quién. Pero aceptamos que los cambios de creencia comportan un cambio de las consecuencias normativas y algunas veces no. Cuando estamos dispuestos a aceptar que comportan un cambio de las consecuencias normativas, como aquí, ahora ya no vamos a preparar para el trasplante a las personas cuando solo ha cesado la actividad de latir el corazón, entonces es posible incorporar en las proposiciones que aceptamos cambios en el mundo o cambios en nuestro conocimiento del mundo. Esto es un cambio en nuestro conocimiento del mundo. El mundo no ha cambiado. Nosotros ahora cambiamos lo que conocemos sobre cuando hay una muerte. Más discutible cuando hay cuestiones más valorativas implicadas. Pasemos, Adrián, por favor. Más discutible este caso. Según el derecho norteamericano, por ejemplo, la enmienda 8ª de la Constitución de los Estados Unidos, está prohibida las penas crueles e inhumanas, la pena de muerte es cruel, la pena de muerte está prohibida. Bueno, formaba parte de las creencias del common ground del siglo XVIII, cuando las enmiendas de la Constitución, esta creencia no. Pero eso es suficiente para aceptarlo como quieren los originalistas. Bueno, si aceptamos este posible cambio en nuestras creencias acerca del mundo, y esto en un sentido ahora light, es una creencia acerca del mundo, tal vez podemos aceptar un argumento como este con esta restricción que he puesto. Bueno, esto, para no hacerlo muy largo, esto, Adrián, pasemos, representa la siguiente restricción respecto a las proposiciones jurídicas que son aceptables. Una proposición no jurídica, una proposición sobre el mundo, ¿es aceptable en un razonamiento jurídico? Sí, sí, 2 minutos, sí. Sí, primero, si es falsa, pero es verdad que según el derecho FI, el caso de las ficciones. Segundo, es falsa, pero forma parte de las creencias que son presupuesto común de la comunidad relevante y los miembros de dicha comunidad no estarían dispuestos a retirar las consecuencias normativas que se siguen de aceptarla, aunque supieran que es falsa. Que esto es lo que he tratado de argumentar ahora, o sea, es una doble restricción, o bien es verdadera, en el resto de los casos. Esto hace compatible. Estas son las restricciones que yo propongo. Esto basta para la definición 2, si queréis, para el debate, basta solo 2 comentarios finales, que en 2 minutos que me da. Avancemos más. Esta que dice la coda. Bueno, una de las convenciones. Bueno, alguien podría decir, ¿por qué interpretar así las ficciones? En realidad no hay que interpretar que Menorca está en Londres, sino que lo que quiere decir es que la jurisdicción del Tribunal de Londres al caso se extiende a la isla de Menorca. Y ya está. Esto no tiene ninguna ficción. Es verdad, pero no es como lo hace el derecho. Es verdad, esto es verdad, claramente, podría hacerse así y entonces no habría ninguna ficción, pero esto no es como lo hace el derecho porque tiene pragmáticamente un valor distinto y por eso pongo este ejemplo. Si mi hija le dice a una amiga suya, mi hija tiene 16 años, esta muñeca me la trajeron los Reyes Magos cuando tenía 5 años, obviamente que esta forma es una forma de hablar que puede ser reconvertida a esta muñeca me la regaló alguno de mis familiares o amigos cuando tenía 5 años para la fiesta de Reyes Magos. Pero, bueno, no es así como hablamos de este modo. Y esto es lo que quiere decir. Esta es una proposición que obviamente es falsa, tomada literalmente, pero remite metafóricamente a otra que es verdadera. Bueno, esto es como lo hace el derecho, pero lo hace así. No lo hace del otro modo. Podría hacerlo, sí, pero no lo hace. Esta es la cuestión que yo digo que no sucede solo en el derecho. En la conversación habitual también sucede que usamos expresiones que son falsas, como esta, literalmente es falsa. Pero todo el mundo las comprende y tiene consecuencias pragmáticas. La segunda coda es distinta, es una sugerencia de un autor que trabaja sobre la ontología de la ficción, precisamente, que se llama Walton, y tiene un libro importante sobre ello, y que en un artículo hace algunas reflexiones acerca de no las proposiciones sobre el mundo, sino qué proposiciones morales estamos dispuestos a compartir cuando leemos una ficción escrita por alguien que era
por ejemplo, antisemita y hablaba contra los judíos en la Alemania de los años 30 o a favor de la esclavitud en los Estados Unidos del siglo XIX o lo que sea. Y Walton dice esto. Mi sugerencia fue en breve que cuando interpretamos los trabajos literarios u otras obras artísticas estamos menos dispuestos a permitir que los mundos ficcionales de las obras de arte se separen del mundo real en cuestiones morales que en cuestiones no morales. No estamos dispuestos a leer esto como aceptando que es correcto la solución final contra los judíos. No. Él dice, no, podemos separarnos de este modo. Bueno, si esta sugerencia vale para la ficción, podría valer también para el derecho, un final provocativo, podría valer también para el derecho que no debamos aceptar, digamos, aquellas cosas que el derecho establece como correctas si se apartan de tal modo de las convicciones de la moralidad. Podríamos aceptarlo o esto no tiene ninguna relevancia para el derecho. Esta es la cuestión que no trato aquí, que esta es otra cuestión que no es el objeto de mi paper, pero que aparece también vinculada en este momento y tiene cierto interés. Y os enseño, ahora sí, termino, un dibujo final donde aparecen en un texto que está en la British Library los gansos en los árboles. Estos son gansos que están en los árboles, que pensaban que los gansos no se desarrollaban como aves, sino como frutos de los árboles. Esto es el dibujo. Muchas gracias.